Buenos días, hermanos de la Iglesia Bautista Emanuel, nuevamente con ustedes para compartir de la palabra de Dios y damos gracias a Dios porque Él se revela a nosotros a través de su palabra, Él se muestra a nosotros a través de su palabra y ahí podemos ver su carácter, sus obras y ahí podemos ver el Evangelio y a nuestro Señor Jesucristo obrando a favor nuestro, viniendo como hombre, muriendo en una cruz, resucitando y hoy intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Un saludo para todos. Sé que ya ha sido bastante tiempo el que hemos estado con esta situación de la pandemia y muchas iglesias sin poder reunirse. Y sin duda que es un tiempo difícil y de desafío en ese sentido, pero que el Señor nos permita en este tiempo también seguir creciendo en su palabra, en su voluntad y en lo que Él quiere para nosotros. Así que saludos para todos y quisiera en esta hora poder meditar en el Salmo 103. Quisiera tener la predicación de esta hora meditando en el Salmo 103. No vamos a entrar a detalle a todos los versículos, pero sí a un panorama general de este salmo que es muy conocido y que nos debe recordar justamente para qué vivimos, ¿no? Y nos debe recordar quién es Dios, quiénes somos nosotros y para qué estamos aquí a final de cuentas. Y es un buen recordatorio en este tiempo en el que estamos con incertidumbres, con turbulencias, con dificultades, sin poder reunirnos, etcétera. Creo que va a ser un buen recordatorio. Así que voy a leer el Salmo 103. Salmo 103. Voy a darle lectura y después oramos al Señor y después entramos a la predicación de esta hora. Salmo 103 dice así. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días. Florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció. Y su lugar no la conocerá más, mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos, sobre los que guardan su pacto, los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Vamos a orar, hermanos. Padre, damos gracias en esta hora por la oportunidad de abrir tu palabra y recordar, Señor, en ella, que tú te has revelado a nosotros y que justamente en tu verdad, en la palabra, en la escritura, nosotros tenemos las verdades que necesitamos recordar vez tras vez. Verdades referentes a quién eres tú, a qué has hecho y qué haces tú, pero también verdades referentes a quiénes somos nosotros en comparación contigo. Y pido, Señor, que en esta hora nos des sabiduría y ayuda al abrir y estudiar tu palabra. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Este salmo es un salmo muy conocido y es un salmo que
he resumido o bosquejado en tres preceptos principales, aunque como dije no es mi intención entrar a detalle a todos los versículos, simplemente resaltar tres cosas que encuentro en este salmo. Hay más y hay otras formas de bosquejar este salmo, pero quiero resaltar tres cosas que yo encuentro en este salmo, tres cosas que empiezan con la letra C. Primero, nuestro cometido. Segundo, nuestra condición. Y tercero, nuestra confianza. Son tres cosas que yo encuentro en este salmo y vamos a tratar de meditar un poco en eso. Primero, nuestro cometido. Versículos 1 y 2. Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. El salmista empieza hablando de bendecir a Dios, de alabar a Dios, de glorificar a Dios. Y realmente, hermanos, cuando nosotros vemos esto, debemos recordar que la Biblia es muy clara al expresarnos que realmente esa es la razón última de nuestra existencia. Alabar a Dios, glorificar a Dios, bendecir a Dios, glorificar al Señor con todo lo que somos y hacemos. Ese es nuestro propósito final en este mundo. Nuestro propósito final es glorificar a Dios y deleitarnos para siempre en Él. Eso es para lo que nosotros existimos. Y en la medida que nosotros vayamos cumpliendo con ese propósito, con el propósito de glorificar a Dios, justamente vamos a encontrar ese deleite y esa satisfacción en Él. Y aquí el salmista dice, bendice alma mía a Jehová. Y el salmista está dando un mandato, bendice. Pero lo más interesante es a quién le está dando ese mandato. Está diciendo, bendice, es un mandato, alma mía. Le está hablando a su propia alma, le está hablando a sí mismo, le está hablando a su propio corazón. En hebreo esta frase, alma mía, es una frase que implica hablarle a su ser interior, implica hablarse a sí mismo. Realmente lo que está haciendo aquí el salmista es darse un automandato, es mandarse a sí mismo. Es en esa conversación con uno mismo recordarse y mandarse, alma mía, bendice al Señor. Es como cuando nosotros quizá en nuestra mente conversamos con nosotros mismos, ¿no? Y es como si yo me dijera a mí mismo, Efraín, recuerda bendecir al Señor. Recuerda alabar, recuerda glorificar a Dios. Recuerda que para eso estás aquí, para glorificar a Dios. Alma mía, Efraín, bendice al Señor. Es un mandato que se está dando a sí mismo. ¿Y por qué bendice al Señor? ¿Por qué bendice alma mía a Jehová? Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser. Por eso hablamos de que está hablando a todo su ser. El salmista se está diciendo a sí mismo, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Es necesario, es el propósito para el cual existimos. Es un mandato que nosotros como el salmista tenemos que darnos a nosotros mismos. Bendice a Jehová primero por lo que Él es. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Su nombre, hablar del nombre de Dios es hablar de todo lo que es Dios, de todo lo que Dios representa. Y su nombre, aquí dice el salmista, es santo, es apartado, es totalmente justo, es totalmente separado del mal. Su nombre es cual no hay otro nombre, porque Dios es cual no hay ningún otro ser en la tierra. Y esa es suficiente razón para decir, alma mía, bendice al Señor, alaba al Señor, glorifica al Señor, porque Él es santo, porque Él es justo, porque Él es bueno. A lo largo del Salmo vemos muchos de los atributos de Dios. Uno que resalta es que Él es misericordioso. Él es santo, pero a la vez es misericordioso. Estos dos atributos se resaltan en este Salmo. Él es santo, Él es apartado, Él es justo, Él es separado del mal, pero a la vez es misericordioso y se acuerda de nosotros. Ese es nuestro Dios. Y por lo que Él es, por su carácter, porque Él es creador, omnisciente, omnipresente, inmutable, fiel, eterno,
Por eso nosotros le alabamos, le adoramos, le glorificamos. Por eso nosotros nos decimos a nosotros mismos como el salmista: alma mía, bendice al Señor. Efraín, recuerda que debes alabar, glorificar, que vives para glorificar a Dios, que vives para Él, por lo que Él es, porque Él es santo, porque su nombre es santo. Pero también el salmista nos presenta una segunda razón, y el versículo 2 dice, repite otra vez: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que bendecimos a Dios, alabamos a Dios, vivimos para glorificar a Dios por lo que Él es, pero también por lo que Él hace. No olvides ninguno de sus beneficios. Cada día, nosotros, si estamos atentos, podemos ver su gracia en nuestras vidas. Al salir el sol, la palabra dice que sale el sol, que Él deja que salga el sol para justos y para injustos. Es su gracia común. El simple hecho de que salga el sol. Es su gracia el que podamos levantarnos y respirar y despertar en un nuevo día. Es su gracia el que podamos tener aire puro para salir y para respirar en las calles o en los campos. Es su gracia el hecho de que podamos tener un techo y alimento. Es su gracia el que podamos tener personas a nuestro alrededor, nuestra familia, la iglesia, hermanos, hermanas en Cristo. Es su gracia, es su gracia. Es su gracia que podamos tener provisión económica. Es su gracia que podamos tener lo que necesitamos y a veces mucho más de lo que necesitamos. No olvides ninguno de sus beneficios. El salmista otra vez. El salmista no lo está mandando al pueblo, no lo está mandando a una persona en particular. El salmista se lo está mandando a sí mismo. Alma mía, bendice al Señor, y alma mía, mi ser, Efraín, no olvides los beneficios de Dios, no olvides todo lo que Dios hace por ti. El salmista se está recordando a sí mismo, se está forzando, se está mandando a sí mismo: no olvides lo que Dios ha hecho por ti. Y entonces de los versos 3 al 6, o 3 al 5 por lo menos, el salmista enumera específicamente algunos de esos beneficios que motivan su alabanza a Dios. En el hebreo se usa una serie de participios en estos versículos: el que perdona, el que sana, el que rescata. Y el salmista está enumerando algunos de los beneficios de Dios que justamente él se está diciendo a sí mismo: no los olvides. Y el primero de ellos, ¿cuál es? Versículo 3. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es quien perdona tus iniquidades. Hermanos, nosotros tenemos que no perder de vista la gracia de Dios para con nosotros al perdonarnos. La gracia de Dios para con nosotros al enviar a su Hijo Jesús a morir en una cruz en nuestro lugar. La gracia de Dios para con nosotros al enviar a su Hijo para que pagara el precio de nuestro castigo, para que pagara el castigo que nosotros merecíamos, para que cargara ahí con la ira justa y santa de Dios que nosotros debimos haber cargado. El salmista no tenía, porque está escribiendo obviamente en el Antiguo Testamento, y él miraba de lejos a un Mesías que iba a venir. Nosotros vemos atrás un Mesías que ya vino. Nosotros tenemos aún más elementos, aún más revelación de la palabra de Dios, porque tenemos ya toda la escritura completa, y ya tenemos el Evangelio completo, y ya podemos saber de Cristo. El salmista aquí solo podía ver de lejos que un día iba a venir el Mesías. Nosotros ya sabemos que ya vino, que murió y que resucitó y que hoy está vivo. Y nosotros con más razón podemos decir como el salmista: no olvides los beneficios de Dios. Él es quien nos perdona. Él es quien nos ha salvado, quien nos ha rescatado de nuestra vana manera de vivir. Si somos hijos suyos, Él nos ha perdonado y nos ha limpiado de toda maldad. Si somos hijos suyos, todas nuestras culpas, todos nuestros pecados han sido puestos a Cristo, y Él los cargó ahí en la cruz, y la justicia perfecta de Cristo ha sido puesta a nosotros. Él es quien perdona todas tus iniquidades. No olvidemos eso. Por eso
Nosotros debemos recordar el Evangelio. Nosotros debemos recordar a Cristo y aún debemos, como el salmista, hacer este ejercicio y decir, no te olvides de quién eres y de lo que ha hecho Dios por ti. Y decirnos a nosotros mismos, Efraín, no te olvides de quién eres y lo que ha hecho Dios por ti, entregando a su Hijo para morir y para sufrir el castigo que yo tenía, que yo merecía, que yo tenía que sufrir. Ese es el beneficio más grande. ¿Qué motivo para glorificar a Dios? Es la seguridad de que todas nuestras iniquidades, de que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y han sido perdonados porque Cristo pagó el precio de ese perdón. Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos. Está saldada. Él lo dijo en la cruz, consumado es, la deuda está cancelada, está totalmente pagada y era la deuda tuya y mía si tú eres un hijo de Dios. Qué bendición. No olvides sus beneficios. Pero no solamente menciona que Él es que perdona nuestras iniquidades, menciona más beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias, el que sana tus dolencias. Y la palabra dolencias, dice un comentarista, que significa todo tipo de sufrimiento interior y exterior. Todo tipo de dolencia física y dolencia interna, dolencia del alma. Dios es el que la sana. Dios es el que la sana. Y hay quien ha dicho que Dios siempre sana a los suyos. Y no quiero que se me malentienda aquí. Dios siempre sana a los suyos, pero no siempre de la forma que queremos. Porque nosotros podemos estar en una enfermedad y podemos tener la seguridad de que Dios nos va a sanar de una u otra forma. Dios nos puede sanar recuperándonos de esa enfermedad y que nuestro cuerpo se recupere y podamos vivir por más tiempo, o Dios también puede llevarnos con Él a través de esa enfermedad. Y nosotros, si estamos en Cristo, esa enfermedad lo único que va a ser separarnos de esta vida, pero para llevarnos con Dios y un día esperar ese cuerpo glorificado que ya no va a tener más dolor y más enfermedad, sea como sea, o por vida o por muerte. El Señor sana a los suyos. El Señor sana a los suyos. Por eso decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es ganancia, porque en la vida cristiana así es. La muerte lo único que hace es llevarnos con nuestro Señor. Así que el Señor, ya sea que nos recupere en esta vida o que nos lleve con Él, el Señor nos sana. Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que sana nuestras dolencias. Y nosotros podemos tener esa certeza. No hay pérdida. No hay dificultad en ese sentido. Cualquier cosa, decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. Lo peor que nos puede pasar en esta vida quizá es morir, o con una enfermedad, es morir. Y para nosotros el morir es una ganancia, porque terminamos siendo totalmente sanos de toda maldad el día que estemos con nuestro Señor, de toda enfermedad y de toda dolencia. Dios es el que hace eso, Dios es el que nos sana. Y aquí en esta tierra también, usando médicos, medicinas a veces, Él nos sana y nos permite vivir más tiempo. Pero a algunos el Señor a través de una enfermedad los lleva con Él, igual los sana. Nosotros tenemos la promesa de que un día recibiremos cuerpos glorificados, que ya no serán afectados por los malestares físicos, por las enfermedades, ni por el pecado, que estarán libres de todas las consecuencias que el pecado trajo a este mundo. Y Él nos ha prometido un día darnos esos cuerpos glorificados y ahí sí estaremos totalmente sanos. Ahí sí estaremos totalmente libres de enfermedades, de dolor, de maldad. Él es el que hace eso y el que va a hacer eso un día también. Así que Él es el que sana nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida. El que rescata. Y otra vez, recuerden, no olviden el contexto. El salmista se está hablando a sí mismo. El salmista se está diciendo a sí mismo, oye, recuerda, como si yo me estuviera hablando a mí mismo, Efraín, recuerda, Él es el que te rescató del hoyo, del pozo.
Esa palabra es esposo. Algunos también la traducen o dicen que se puede traducir como corrupción. El salmista, algunos piensan, se puede estar refiriendo a una crisis que le llevó cerca de la muerte. Y en esa crisis él dice, solo Dios me puede rescatar, solo Dios me puede sacar de ahí. Y nosotros quizá nos hemos encontrado en situaciones donde no vemos la salida y donde al final de cuentas nos terminamos percatando que solo Dios nos puede sacar de ahí, que solo el Señor puede sacar del hoyo nuestras vidas. Él es el que te corona de favores y misericordias, el que te llena, el que te corona, el que te da por sobremanera favores y misericordias. Y ahí puede entrar cualquier cosa que nos imaginemos, la ropa que llevamos puesto, la familia que tenemos, la provisión económica, como les decía, un atardecer que podemos disfrutar, un viaje que podemos hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Él nos corona, Él nos llena de favores y de misericordias, porque todas esas son cosas que no merecemos, que son misericordias y gracias de Dios. Él es el que sacia de bien nuestra boca, el que nos llena de bien nuestra boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Él hace eso en nuestro interior, Él hace eso en nuestro espíritu, Él hace y tenemos la promesa de Jesús de que todo aquel que cree en Él, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el Espíritu Santo que obra en nuestra vida y aunque, como decía Pablo, nuestro cuerpo exterior se va desgastando, nuestro interior, nuestro cuerpo interior, nuestro espíritu se va fortaleciendo en Él. Él es el que hace eso. ¿Cuáles son los beneficios que Dios nos ha dado? Si nosotros nos ponemos a pensar, y a veces es bueno hacer este ejercicio, ¿qué cosas hoy tengo por agradecer a Dios? Porque es muy fácil que nos enfoquemos en las cosas malas. Es muy fácil que veamos lo negativo, que veamos las pruebas, las dificultades que vamos teniendo. Nuestra tendencia muchas veces es esa. Por eso el salmista aquí tiene que mandarse, que recordarse, que forzarse a sí mismo a decir, recuerda los beneficios de Dios, recuerda las cosas buenas que Dios te ha dado siempre. Estemos pasando por lo que estemos pasando, siempre hay cosas que agradecer a Dios. Siempre vamos a encontrar cosas que agradecer a Dios. Y a veces es bueno hacer este ejercicio. ¿De qué le puedo dar gracias hoy a Dios? Y si no encuentro nada, no es que no haya nada, es que no estoy viéndolo. Así que tengo que pedir, Dios, ayúdame a ser agradecido. Ayúdame a ser agradecido. Porque hay cosas que Dios está haciendo por nosotros, porque hay misericordias que Dios nos está dando día con día. Si no las vemos, es porque quizá hay cosas que nos tienen cegados, hay cosas que nos tienen distraídos. Nuestra mirada está puesta en otra parte. Tenemos que pedir al Señor, ayúdame a ser agradecido. Así que el reto del salmista es no olvides ninguno de esos beneficios. ¿Y por qué? ¿Por qué el salmista no simplemente enumeró los beneficios? Él se dice a sí mismo no olvides, porque justamente la tendencia del salmista y la nuestra es ser olvidadizos. Nuestra tendencia es olvidar fácil. Nuestra tendencia es que Dios quizá hace algo por nosotros, que podemos ver su mano en alguna u otra forma, y una vez que la hemos visto, actuamos como aquellos leprosos que se fueron y no dieron a Jesús ni las gracias. Muchas veces actuamos así. Nuestra tendencia es ser olvidadizos. Necesitamos que se nos recuerde. Por eso la palabra de Dios muchas veces hace eso, y por eso aquí el salmista hace eso. Recordarse a sí mismo, mandarse a sí mismo. No te olvides, no te olvides. Quizás estás pasando por una prueba, pero no te olvides que Dios te ha dado mucho. No te olvides de quién es Él y de lo mucho que te ha dado. Quizás estás pasando por dificultades, pero no te olvides de quién es Él y lo mucho que te ha dado y que te da. Y por eso alábale, y por eso bendícele, y por eso glorifícale. Es lo que está haciendo el salmista en esta conversación interior, en esta conversación consigo mismo. No te olvides. Hermanos, tenemos que forzarnos
a recordar eso, quién es Él, lo que Él ha hecho, y eso nos debe llevar a alabarle, a glorificarle, por quién es Él y por lo que Él ha hecho. No olvides ninguno de sus beneficios. Nuestra tendencia con mucha facilidad es olvidar. Debemos forzarnos a recordar. Por eso es bueno día con día recordar el Evangelio. Si no encontramos ninguna razón para agradecer a Dios, podemos recordar el Evangelio. El Evangelio es suficiente razón para agradecerle que Cristo murió por mí. Es suficiente razón para hoy caer en alabanza a Dios y decir, Señor, gracias. Puede ser que la esté pasando mal, puede ser que haya dificultades, pero Cristo murió por mí. Tengo a Cristo. Gracias, Señor. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso. Así que nuestro cometido, la razón de nuestra existencia, es esto que dice el salmista aquí. Bendice alma mía Jehová. Existimos para alabar, para glorificar a Dios en toda nuestra vida, por lo que Él es y por lo que Él ha hecho y hace en nuestras vidas. Este salmo hace una comparación, en los versículos 6 al 18, hace una comparación entre Dios y el hombre. Y por eso quiero hablar un poco de nuestra condición. Porque este salmo después continúa el verso 6 hablando de Dios. Jehová es el que hace justicia. Luego dice el verso 8, misericordioso y clemente es Jehová. Y luego dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Así que el salmista aquí nos recuerda nuestra condición. Primero nos recuerda quién es Dios. Él es justo. Él ha dado una ley a Moisés, el verso 7, pero también Él es misericordioso. Y porque Él es misericordioso y clemente y lento para la ira, Él no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque Él es misericordioso. Pero para nosotros entender y para nosotros dar el peso a la gracia y a la misericordia de Dios, tenemos que entender nuestra condición. Y nuestra condición, este salmo nos las deja ver, es que el hombre, el ser humano, es pecador. Es pecador. Que somos pecadores. Y no es hasta que no nos damos cuenta de nuestra propia maldad que podemos valorar la gracia de Dios. No es hasta que no nos damos cuenta de que realmente necesitamos el perdón de Dios que podemos valorar ese perdón. Hermano, nosotros tenemos que entender nuestra condición, y nuestra condición sin Cristo es perdidos, enemigos de Dios, lejos de la ciudadanía celestial, como dice Efesios, perdidos en nuestros delitos y pecados. Una condición de total ruina espiritual. Pero entonces vino Él. Y sin Él no podemos dejar eso. Sin Él no podemos dejar nuestro pecado, sin Cristo. Pero Él es misericordioso. Él es clemente, Él es lento para la ira y grande en misericordia, y no nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque nuestros pecados merecían que Dios nos exterminara, que Dios nos aniquilara en un momento, que Dios simplemente nos dijera, estos de una vez merecen el infierno eterno porque han pecado contra mí, contra mi ley. Pero Dios no ha hecho eso, ha sido misericordioso con nosotros. Nuestra condición es que estábamos separados de Dios, y solamente porque Él es misericordioso envió a su Hijo Jesús para que nosotros pudiéramos ser reconciliados con Él. La Biblia dice no solamente que como seres humanos hacemos cosas malas, sino que somos malos por naturaleza. Somos malos, somos pecadores. Dice Isaías que todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Todas nuestras justicias son como un trapo de inmundicia. Y es solamente por la obra de Cristo que eso puede cambiar en la vida de alguien. Es solamente por la obra de Cristo que eso ha cambiado en la vida de sus hijos, de nosotros los que somos suyos.
Él no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esa es nuestra condición. Primero presenta a Dios como justo y el hombre como pecador. Pero también este salmo presenta a Dios como fuerte y como estable, pero al hombre como débil. Vean lo que dice el verso 13 y 14. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo, de que somos polvo. Dice este salmo, habla de Dios en la forma, dice el verso 17, que la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y luego dice el verso 19 que Él estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. Ese es Dios, ese es Jehová. Pero el hombre, ¿cómo es? Dice el salmista, Él se acuerda de nuestra condición. Y nuestra condición es que somos polvo. Y la idea ahí es que somos débiles, que somos dependientes de Dios, que nosotros no somos autosuficientes, que nosotros no tenemos poder en nosotros mismos por sobre las circunstancias, que nosotros, y hablando ya, aplicándolo a nosotros los creyentes, los hijos de Dios, que nosotros somos solo los pámpanos. Y un pámpano, una hojita por sí sola no puede hacer nada si no está pegada a la vid. Jesús dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, separados de mí, nada podéis hacer. Separados de Él, somos solo eso, polvo. Pero en Él, en la vid, ese pámpano en la vid, en ese mismo pasaje Jesús dice, puede dar mucho fruto. Puede dar mucho fruto porque está en la vid, porque está en Él. Y desgraciadamente hoy por muchos lugares escuchamos que el mundo nos dice, tú puedes, en ti está el poder, en ti está la fuerza. Y aquí el salmista rompe con eso y dice, nosotros somos polvo. El que puede es Dios. En el que está la fuerza es en Dios. En nosotros no hay fuerza. Esa es nuestra condición. Y por eso el primer paso para tener la fuerza, para tener la fortaleza de Dios en nosotros es justamente menguar y reconocer que nosotros mismos no está esa fuerza, que lo necesitamos a Él, que sin Él somos débiles, que sin Él somos frágiles, que nuestra debilidad es real. Y por eso decía Pablo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Me gloriaré en mis debilidades, porque entonces reposa sobre mí el poder suyo, el poder de Cristo. Nosotros somos débiles, pero si estamos en la vid, si estamos en Él podemos ser fuertes, en Él somos fuertes. Y vean lo que dice el verso 15 y 16, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Otra vez, Dios establece su reino eterno, su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, pero el hombre es como una hierba que pasa el viento y se la lleva y nadie sabe qué pasó con ella y desaparece. Es esta comparación. Dios es permanente, es eterno. Él estableció su reino, pero el hombre, la condición, nuestra condición, no solamente es que somos pecadores, no solamente es que somos débiles, es que somos frágiles, que somos frágiles. La vida se va, y Santiago también habla de eso, que la vida se va, es como una neblina, como un viento que pasa. La realidad es que esta pandemia o esta situación del COVID, si algo nos ha mostrado justamente es eso, que el hombre, que el ser humano es frágil, que nosotros como seres humanos hay muchas cosas de las cuales no tenemos control. Ahora, como alguien decía, es un pequeño virus microscópico que nos tiene a todos encerrados en nuestras casas. Así de frágiles somos. Así de frágiles somos.
Y nosotros tenemos que recordar que, que si hemos de hacer algo con valor eterno, que si hemos de tener un fundamento firme y una raíz duradera, solamente puede estar en el Señor. El hombre, el ser humano, es frágil, es como una hierba, que viene un viento y se la lleva. La realidad es que nosotros no tenemos control sobre muchas de las situaciones que pasan en nuestra vida y como digo, esta pandemia es una muestra de eso. Hay muchas cosas que a nosotros nos pueden afectar. Nosotros mañana podemos salir y enfermarnos, o podemos salir y ocurre un accidente, o podemos salir y nos tropezamos y nos caemos y nos lastimamos, etcétera. O podemos salir y hay un problema en la economía y nos quedamos sin dinero, somos dependientes, no somos autosuficientes. Y el salmista tiene que recordar eso. Y nos recuerda también eso. Nosotros no somos Dios. Dios es Dios y nosotros dependemos de Dios. Y tenemos que buscar a Dios y confiar en Dios y depender en Él. No somos autosuficientes, más bien somos débiles y somos frágiles. Por eso necesitamos depositar nuestra confianza y nuestra vida en el Señor. Porque Él es el que es fuerte, porque Él es el que es poderoso, porque Él es el que es permanente, porque Él es el que puede guardarnos, porque en Él está la verdadera fuerza, no en nosotros mismos. Así que este salmo nos presenta nuestro cometido, bendice alma mía al Señor, nuestra condición en comparación con la de Dios, nuestra condición, pecadores, débiles, frágiles, salvados y rescatados solo por la gracia de Dios a través de Cristo Jesús. Pero también este salmo nos muestra y nos da cuál debe ser nuestra confianza. ¿Cuál es la confianza del salmista al ver su condición, al ver nuestra condición, que somos pecadores, que somos débiles, que somos frágiles, que somos como una hierba que se va? Entonces, ¿dónde podemos encontrar esperanza y confianza? Bueno, nuestra confianza está justamente en el Señor. Y este salmo nos da varios atributos del Señor. Primero, como ya decía, su misericordia. El verso 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira, grande en misericordia. Él, cuán lejos del oriente está del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Es como un padre que se compadece de sus hijos. Nuestro Dios es misericordioso y compasivo. Por eso nosotros, aun siendo pecadores, podemos acudir a Él y podemos recibir y alabarle por su misericordia y su gracia para con nosotros. Nuestra confianza no está en que nosotros podamos ser mejores personas, simplemente como dicen algunos. Nuestra confianza está en que Dios ha sido misericordioso con nosotros y nos puede y nos está como sus hijos transformando para llegar a ser como Cristo. Nuestra confianza está en que aunque el ser humano es pecador, Dios es misericordioso y la gracia de Dios puede alcanzar a cualquier hombre, a cualquier mujer y transformarle y salvarle para la gloria de Dios. Así que nuestra confianza está en que Él es misericordioso. Pero también nuestra confianza está en que Él es inmutable, en que Él no cambia. Nosotros, ya veíamos, somos débiles, somos como polvo, y el polvo está un día, no está, la hierba está un día, no está, desaparece, pero Él no cambia. Verso 17 y 18, su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad. Luego verso 18, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Él no cambia y su palabra no cambia. Las situaciones pueden cambiar, las circunstancias pueden cambiar, los gobiernos pueden cambiar. Hay muchas cosas en nuestra vida que pueden cambiar, las relaciones pueden cambiar, las personas pueden cambiar. Dios no cambia y Dios es fiel a lo que Él ha dicho en su palabra. Por eso aquí
En estos versos se habla de su justicia, su misericordia y su pacto. Él es fiel a los que guardan su pacto, porque Él ha de cumplir lo que Él ha prometido, porque Él ha de cumplir su palabra, porque Él es fiel a su palabra, porque si Él ha dicho algo, lo va a hacer. Y nosotros podemos encontrar en Él esa confianza, porque Él no cambia. Él es misericordioso y siempre ha sido y siempre será misericordioso. Dios no cambia. Las personas cambian, las circunstancias cambian, las situaciones cambian. Ahora estamos en medio de cambios. Una semana se nos dice que podemos salir de la casa, otra semana ya no, etcétera. Dios no cambia. Nuestra confianza debe estar en Él. Nosotros mismos vamos cambiando, nuestro cuerpo se va debilitando, caemos en enfermedades, nos recuperamos, cambiamos. Dios no cambia. Dios no cambia. Y ahí está nuestra confianza en que Él es misericordioso, en que Él no cambia, en que Él es soberano. El verso 19 es un verso que debe llenarnos de confianza. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todo. No es dominó en algún tiempo o dominará en algún tiempo, es presente, su reino domina sobre todo. Dios sigue estando en el trono. Nuestra confianza, a pesar de que el ser humano es pecador, de que el ser humano es débil y de que el ser humano es frágil, nuestra confianza está en que Dios es misericordioso, que Dios no cambia y que Dios es soberano. Que Dios es soberano. No sabemos nosotros qué pueda deparar el futuro. Hace quizá un año atrás nadie se esperaba que estuviéramos viviendo de esta manera el 2020. Y no sabemos qué cosas se aproximen para este país, para la situación mundial. No sabemos qué pueda pasar quizá en los trabajos, en la familia, con nuestras propias vidas. Pero sí podemos saber y sí podemos confiar en que Dios no ha perdido, ni pierde, ni perderá el control del mundo ni de nuestras vidas. Como hijos suyos, no podemos olvidar y no debemos olvidar que Dios tiene al mundo en sus manos y tiene nuestras vidas en sus manos, que nosotros estamos en sus manos, que su reino domina sobre todo, que Él sigue estando en el trono, que Él sigue teniendo la última palabra, que Él sigue al control de las circunstancias y de nuestras vidas también. Así que nosotros somos frágiles, somos débiles, pero estamos en manos de un Dios que gobierna y que reina por sobre todas las cosas, por sobre todo el universo. Estamos en manos de un Dios soberano. Ahí está nuestra confianza. En Él está nuestra confianza. Y este salmo termina haciendo un llamado a lo que algunos han llamado una alabanza cósmica, porque vean lo que dice los versos 20 al 22. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis sus palabras, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras en todos los lugares de su señorío. Esto es en todo el universo, porque todo el universo, todo lo creado, es el lugar de su señorío, es el lugar donde Él gobierna. Y el salmista dice, todas estas cosas, los ángeles y todas las cosas creadas, bendigan al Señor, alaben al Señor. Estos versos nos ponen en una perspectiva eterna. Estos versos nos ponen en la realidad de que todo lo que hay Dios lo ha creado para su gloria, incluyendo nosotros mismos. Nosotros podemos hacer planes, podemos tener sueños, podemos hacer proyectos, pero no debemos perder de vista que estamos aquí y que vivimos para la gloria de Dios. Y que nuestra vida en esta tierra es temporal y un día estaremos totalmente y sin ningún impedimento una eternidad glorificando a nuestro Señor, como todas las cosas que Él ha creado y que Él redimirá en su tiempo. Nosotros esperamos el día en que Él venga por su iglesia y después el día en que Él redima toda la creación
para que de esa manera todo pueda ser como un día Él lo diseñó a través de Cristo Jesús y de su obra. Así que un día estaremos junto con los ángeles alabando al Señor. Por lo pronto, aquí el salmista llama a todo lo creado, a alabarle, a glorificarle, porque todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él, nos dice Colosenses, hablando de Cristo Jesús. Nosotros existimos para Él. Y el salmista termina recordando otra vez a sí mismo, bendice alma mía Jehová. El salmista termina diciendo otra vez, todo ha sido creado, aún los ángeles deben alabar a Dios, porque todo ha sido creado para Él. Y luego se dice a sí mismo, y tú también, y yo también, he sido creado para su gloria. Así que nuestro cometido, alabar y bendecir a Dios con todo lo que somos y hacemos. Nuestra condición, débil, frágil, nuestra confianza, Él es misericordioso, Él es eterno, Él no cambia, Él es soberano. Que nosotros podamos tener esa confianza y como el salmista, recordarnos a nosotros mismos, bendice alma mía Jehová, porque su nombre es santo y no olvides ninguno de sus beneficios. Vamos a orar. Padre, ayúdanos, Señor, a como el salmista, recordar quién eres tú y recordar lo bueno que eres y has sido con nosotros. Señor, gracias porque nos das, porque derramas misericordia sobre misericordia, gracia sobre gracia en nuestras vidas. Gracias por Cristo, por su obra en la cruz a nuestro favor. Y gracias por todos los demás beneficios y misericordias terrenales que tú nos das como añadidura. Te alabamos, Señor, y ayúdanos a vivir en esa alabanza, a vivir para ti, a vivir para tu gloria con todo lo que hagamos y hacemos. Al levantarnos, al ir a trabajar, al ir a la escuela, al hacer nuestras actividades en casa, recordar que vivimos, que somos y que existimos para tu gloria. Bendice a cada uno de mis hermanos de la Iglesia Bautista de Manuel. Nos ponemos en tus manos una vez más, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un saludo para todos.